3, 2, 1. Muy buenas a todos, soy Pedro Ibar, esto es Emotion Me y hoy es un placer, un auténtico placer y un honor presentar a la doctora Sari Arponen. Bueno, un placer. Voy a presentarla en condiciones y no me puedo aprender un poco qué hay detrás de esta persona, así que lo voy a leer para que flipéis todos conmigo. Mira, Sari Arponen es doctora en Ciencias Biomédicas para la Universidad Complutense de Madrid, especialista en Medicina Interna, profesora universitaria y experta en microbiota, licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Murcia. Se especializó en Medicina Interna en el Hospital Universitario de la Princesa de Madrid. Tiene un máster de Enfermedades Infecciosas y otro en VIH, un posgrado de 3 años en Psiconeuroinmunología Clínica por la Universidad Pontificia de Salamanca y otro máster en Nutrición Genómica y de Precisión. Tras casi 20 años de experiencia clínica en sanidad pública española, en la actualidad se dedica sobre todo a la formación y divulgación en el ámbito de la microbiota y en la medicina del estilo de vida. Además es cofundadora de Slow Medicine Revolution, una plataforma de divulgación sobre salud y estilo de vida centrada en un exitoso podcast con el mismo nombre. Como has visto, esto es imposible de decir sin mirar porque es una cantidad de información alucinante. Tú ya sabes, porque llevo hablando contigo una temporada, que tenía muchísimas ganas de estar hoy aquí. Muchas gracias por acogerme en tu casa. Es todo un placer y un honor estar contigo. Pues muchas gracias a ti por querer entrevistarme, porque tienes un podcast fantástico, llevas varios años. Yo que también tengo ese podcast con la doctora África Villarroel, sé lo que cuesta de hacer y además pienso que es una forma fantástica de contarle cosas en profundidad a las personas en esta época que todo el mundo va muy deprisa y muchas veces se queda en la superficie, pues podemos profundizar en todos los temas que queramos, así que para mí es un honor, un placer y además presencialmente, que esa es la otra cosa que te agradezco porque en esta época de todo virtual, todo online, pues mola hacer algo presencial, sí. Es maravilloso, es la segunda vez que coincidimos presencial y la tercera vez que quedamos para algo en concreto. He de decirte, me han flipado tus libros. Gracias. Desde aquí los recomiendo a toda la audiencia de Museo Me una vez más, porque ya los he recomendado un montón, te he recomendado a ti todas las veces que puedo y más lo voy a seguir haciendo. Y te quiero comentar que una cosa que me gusta mucho de ti es que te sumerges en temas de nutrición muy lejos de lo que hasta ahora ha sido la nutrición, que es ganar músculo, perder grasa, estar más fit, estar menos fat, y eso realmente, de verdad, te lo agradezco un montón porque es oxígeno. Es oxígeno porque las personas que nos dedicamos un poco al entrenamiento y a lo mejor promovemos que las personas se cuiden más, coman mejor, no lo hacemos únicamente porque estén menos fat o que estén más fit y que enseñen mejor los abdominales, que por otro lado está fantástico. Lo hacemos porque hay una conexión entre vivir mejor, tener una mejor gestión emocional, pensar mejor, estar más tranquilo y más sano. Y entonces, contar con la evidencia y toda la divulgación de personas como tú, de verdad que es una ayuda tremenda y queremos, sobre todo desde Emotion Me, darle mucha luz a todo esto. Y para empezar, te quiero preguntar, porque muchas personas no conocen qué es la psiconeuroinmunología, ¿en qué consiste todo esto y por qué cada vez se conoce más? Pues muchas gracias por la primera apreciación. Diré que por acotar esa parte simplemente es que vivimos en la época, ¿verdad? Del postureo, de hay que estar guapo, la gente luego ves que se ponen unos filtros en las redes sociales. Yo alguna vez me los he probado, no sé si tú, y digo, ostras, pues si con el filtro estoy así, ¿cómo serán las otras personas que salen siempre con el filtro, ¿no? Y al final la forma luego sigue la función. Para mí la salud y la función están por encima de la forma y la estética, que bueno, en la época de la estética está bien cuidársela también porque no vamos a ser hipócritas como para decir, no importa, puedo estar hecho una defesio y no me molesta. Bueno, al final todos queremos dar una buena imagen, ¿no? Y respecto a lo siguiente ya, esa psiconeuroinmunología, que hay quien incluso dice psiconeuroendocrinoinmunología, y nuestro profesor, el doctor Leo Pruimbón, con el que yo estudié, decía que en realidad tenía que ser psico, digestivo, hepato, sociosexuo, mío, de músculo, endocrino, inmunología, porque al final
es esa comprensión integral, de verdad, en 360 grados, de cómo funciona realmente nuestro cuerpo y cómo funciona nuestra mente de una forma integrada. No se puede separar a la mente del cuerpo y no puedes separar al cuerpo de la mente, porque la mente necesita una materia donde se tiene que asentar al final y el cuerpo necesita una mente que lo dirija, ¿no? Para tomar decisiones, buenas decisiones. Y al final esto es la explicación que para mí tiene sentido. Luego la psiconeuroinmunología como tal surgió como una ciencia que explica cómo lo que sucede en el cerebro a nivel tanto neurológico como emocional nos va a influir en el sistema inmunitario y desde luego también en el sistema endocrino, ¿no? Porque si tú estás sometido, por ejemplo, a muchos estresores emocionales, y esto lo ha comprobado la ciencia, eso va a tener un impacto en tu sistema inmunitario, va a tener un impacto en tu sistema digestivo, un impacto en tu sistema endocrino, cómo gestionas la energía, cómo gestionas tu funcionamiento frente al mundo externo. Y luego, cuando se le añade el apellido de clínica, psiconeuroinmunología clínica, a esto hay quien dice, no, eso son pseudociencias, ¿verdad? Esto lo he leído a veces, es una acusación que hacen, porque la clínica lo que implica es llevar ese conocimiento a la práctica y decir, bueno, pues si yo sé que todo esto influye y que hay que tener esta visión integrativa, ¿cómo puedo ayudar a que la gente tenga mejor salud, prevenir enfermedades o revertirlas incluso? ¿Cómo lo puedo hacer con estilo de vida, con alimentación, con ejercicio, con suplementación? Y muchas veces sin fármacos, y si hace falta un fármaco se da, ¿no? Y se le ataca mucho a la psiconeuroinmunología clínica, ¿no? Tú quizás lo hayas oído, ¿no? Sí, pero ¿sabes lo que ocurre? Que la gente critica con el nombre de pseudociencia cuando a lo mejor olvidan, por ejemplo, que las ciencias del deporte es una pseudociencia. Porque la respuesta a ciertos estímulos que puedo tener yo son muy distintas a las que puedes tener tú, que las que puede tener mi hermano pequeño, que las que puede tener mi abuela. Entonces, eso hace que una, entre comillas, pseudociencia no tenga sus efectos o que no sea interesante de aplicar, porque yo considero, y creo que toda la audiencia estará de acuerdo, y si no, que se lo replante, que es importante hacer deporte y es importante la práctica de la actividad física, ¿no? Entonces, por mucho que se la acuse como pseudociencia o lo que sea, no significa que tenga valor, porque al final son personas que a lo mejor por ciertos intereses o conflictos de interés, muchas veces más económico que de otra cosa, prefieren llamarlo así para salvarse un poco de esa competencia. De todas formas, esa acusación muchas veces, ¿sabes esto que dicen? No atribuyas a la maldad lo que puedas atribuir a la estupidez o la ignorancia, ¿no? Entonces pienso que deriva más de la ignorancia. Esto lo estoy viendo ahora, por ejemplo, con la vitamina D, que tiene muchísima ciencia detrás. Y ayer mismo creo que leía en Twitter que decía un médico, nos hemos vuelto locos con la vitamina D, no hay que medirla, no hay que suplementarla. Eso no es verdad. Entonces él dice que todo lo que tiene que ver con la vitamina D es pseudociencia y está hablando desde la ignorancia. Está hablando desde la falta de conocimiento de la ciencia que hay con la vitamina D. Entonces, siempre que te cuentan algo, a mí me cuentan algo, yo siempre, y me suena un poco raro, digo, pues no sé, no, esto siempre lo repito, digo, pues mira, no lo sé, no lo he oído, no me suena, no lo conozco, me lo voy a mirar y luego ya te diré. Y luego diré, bueno, pues parece que tiene sentido, parece que a lo mejor a día de hoy no lo tiene, pero no podemos saber todos todo, ¿no? Entonces, normalmente este tipo de acusaciones, la gente que pretende divulgar en negativo, el problema lo tienen ellos, no lo tenemos los demás, ¿no? Total, y bueno, de hecho, pues podemos encontrar un montón de alternativas, como por ejemplo pueden ser, hace poco la meditación no tenía evidencia, hace relativamente poco, y ahora cada vez pues se está utilizando más. Los baños de agua fría hace nada no tenían evidencia y lo mismo, ¿no? Cada vez se están utilizando más. Entonces, siempre hay personas que, como tú dices, divulgan en negativo. Bueno, sencillamente los respetamos. Y a las personas que los utilicen y les sirva, pues enhorabuena. Y a las personas que no los utilicen porque alguien les ha dicho que no funciona, bueno, pues que no los utilicen, ¿no? Sari, me alucinó tu segundo libro porque hablas del sistema inmunitario y a mí me ha desvelado, me ha revelado muchas cosas pues que yo no entendía así, o al menos que estaban incompletas. Y es que yo entendía el sistema inmunitario como un sistema que cuando venía algún virus, o venía alguna bacteria, o incluso cuando tenía una infección, porque a lo mejor me
me había caído haciendo deporte y me había abierto una herida, pues el sistema inmunitario pues me respondía. Pero por lo visto el sistema inmunitario va mucho más allá. ¿Y quién mejor que tú para que nos expliques estas cositas que hace el sistema inmunitario más allá de lo que hemos querido siempre? Bueno, lo que se ha creído siempre y lo que nos han hecho creer este último par de años, ¿no? Además, este último par de años nos han hecho creer que en realidad lo de la función defensiva frente a los bichos malos tampoco lo hacía tan bien, ¿no? Decían, no, incluso llegaron medio a decir que el sistema inmunitario era fake news, Wow. que era un bulo que funcionara, ¿no? Wow. No, ha sido así, ¿no? Entonces, por eso el segundo libro se llama así, el sistema inmunitario sale del armario, por fin, ¿no? Porque tiene otro montón de funciones, como dices. Por ejemplo, a mí es que como esa función la hemos vivido todos, yo creo que es la de la curación y la reparación de heridas y lesiones, que eso lo hace el sistema inmunitario. Por supuesto, con la ayuda del sistema metabólico, endocrino, ¿no? Pero al final es el sistema inmunitario el que te haces un esguince. No sé, yo me he hecho muchos. O te haces una rotura fibrilar o lo que sea. Primero inflamas. Te duele, estás ahí fastidiado algún día, pero luego eso empieza a quitarse la inflamación y se tiene que arreglar, se tiene que reparar. Y para reparar eso bien, tu sistema inmunitario tiene que estar bien. Y tienes que estar bien nutrido. Y como te falten micronutrientes, no lo vas a reparar bien. Pero aparte, por supuesto, el sistema inmunitario también te tiene que detectar si te sale una célula cancerosa. Y esto puede pasar. Incluso cualquier día, a lo mejor puedes tener una célula que se ha vuelto chunga y que podría llegar a dar un cáncer. Pero el sistema inmunitario está ahí, dice, oye, tú me vas a provocar un cáncer a mi humano, te voy a matar. Y entonces se hace cargo de la célula cancerosa. O reconoce lo propio. Qué importante es reconocer lo propio. Tú cuando si estás en tu casa y viene un amigo, pues hombre, bueno, esto sería reconocer al que viene desde fuera, ¿no? Pero si es de tu familia, tienes que reconocer, este tío es de mi familia, no le voy a atacar, ¿no? Claro. Porque si lo atacas, en el sistema inmunitario tienes una enfermedad autoinmune. Y si el que viene es un amigo, pues no sé, un amigo que le has dicho, ven a casa cuando quieras, pues también tiene que reconocerlo, porque si lo atacas, estarías con una alergia. ¿Qué pasa? Que hoy en día la gente tiene el sistema inmunitario hecho polvo y todas estas funciones pues no se hacen bien y surgen los cánceres. Piensa que la mitad de la gente va a tener un cáncer. ¿Y por qué sucede un cáncer? Para las personas que todavía no sepan, ¿no? ¿Por qué se producen células cancerosas? Bueno, al final lo que tienes es un fallo en los mecanismos de cuando tenemos una célula y se multiplica, tiene que hacer copias de sí misma y tiene que copiar el ADN. Y hay defectos en la forma en la que hace copia del ADN y pueden surgir mutaciones, pueden surgir cambios en el ADN de la célula, no se repara bien luego ese ADN. Eso puede hacer que la célula crezca de una forma aberrante. Por supuesto, hay otros fenómenos. Esto puede haber una predisposición genética que no lo arregle bien. Y luego hay un montón de factores ambientales que inciden en que tú no repares bien tus células cuando están dañadas también, ¿no? Y realmente, salvo algunos tumores que efectivamente no se sabe bien cuál es la causa, por ejemplo, un glioblastoma, un tumor cerebral, muchos de los tumores son por hábitos de vida y por cosas ambientales, ¿no? Pues el tabaco, que lo sabe todo el mundo, el alcohol, una alimentación inadecuada, los tóxicos ambientales, pues todo eso puede hacer que tus células se dañen, que no se reparen bien, que haya luego alteraciones a la hora de hacerse copias, surge la célula tumoral y si tu sistema inmunitario no lo detecta a tiempo, pues puede surgir un crecimiento descontrolado hasta que sea demasiado tarde, ¿no? Y claro, que no es algo que se produce de la noche a la mañana, es algo que se lleva desarrollando durante años hasta que florece, ¿no? O sea, digamos que no es que alguien fume hoy y mañana, o no es que alguien beba hoy y mañana le salga pasado, ¿no? Sino que es algo que esa célula no le da tiempo a recuperar, ¿no? Por esa inflamación y al final pues se va reproduciendo, ¿no? Poco a poco, hasta que... Claro, esto vale para todo, vale también para una enfermedad autoinmune, vale para, bueno, para problemas neurodegenerativos, por ejemplo, Alzheimer o Parkinson. Fíjate que, por ejemplo, con el Parkinson se estima que empiezas con problemas digestivos 30 años antes de tener el primer síntoma motor, ¿no? Entonces, tenemos unos mecanismos de reparación, tenemos unos mecanismos de compensación de daños, pero claro, si estás expuesto a daños, a esos contaminantes, a esos tóxicos, a ese estilo de vida inadecuado, unos ritmos circadianos trastocados que te desequilibran el sistema inmunitario, un sedentarismo, y tienes la inflamación un año, otro año, 10 años, 20 años, 30 años, vas acumulando el daño. Y si además tu predisposición genética pues te predispone a una enfermedad concreta, pues al final, después de X años,
acabas generando la enfermedad. ¿Cuándo? Pues cada uno depende. Aquí siempre dicen aquello de, pues ves que mi abuelo fumaba y nunca le dio nada. Bueno, tu abuelo fumaba y nunca le dio nada, pues qué suerte tuvo. Pero a lo mejor su abuelo trabajaba mucho en el campo, hacía mucho ejercicio, comía más sano y tenía unos buenos mecanismos de reparación. Pero realmente eso es una n igual a 1. Eso no quiere decir que no le vaya a pasar a otros. Es el acúmulo a lo largo de mucho tiempo de la cantidad de mierda que le metemos al cuerpo, lo que nos acaba enfermando para el cáncer o para cualquier otro problema, ¿no? Y luego te preguntaré también de el estrés que tendría ese abuelo al estrés que tendría su nieto, ¿no? Claro. Pero has dicho, además de la genética, como diciendo que la genética podría estar en un segundo plano. Y por eso tengo aquí una pregunta, porque muchos hemos crecido con la idea de que la genética era determinante y prácticamente una sentencia hacia cómo nos afecta el ambiente, y ahora parece cada vez más que nuestro ambiente afecta igual o más que nuestra propia genética, ¿no? Entonces, ¿qué es más influyente entonces? Depende. Bueno, las dos cosas, ¿no? Pero es verdad, cuando yo era más joven, justo antes de entrar a la universidad y tal, cuando se describió el genoma humano, pensábamos, ¡wow! Vamos a curar todas las enfermedades porque los genes te provocan las enfermedades. Y de esto hace más de 30 años. Y oye, bueno, no, a lo mejor no tanto. Y no ha sido así. ¿Qué curamos hoy en día con el conocimiento de la genética? Nada. Entonces, hay enfermedades que con una mutación de un único gen, a lo mejor desarrollar la enfermedad es una putada, con perdón, porque ahí no puedes hacer mucho a día de hoy. Pero en la mayoría de las enfermedades tienes una predisposición genética a esa enfermedad y a lo mejor nunca la desarrollas. ¿Por qué unos sí y otros no? Porque, como dice esa frase de Collins, creo que es la genética de la pistola. El ambiente es quien dispara la pistola, claro. Entonces, piensa, la celiaquía. 30-40% de predisposición genética a la celiaquía en la población. Mogollón, esta enfermedad autoinmune por la proteína del trigo, ¿no? Y de otros cereales. Pero se estima que hay un 1-2% de celíacos. Yo creo que probablemente ya son más. Porque el resto no desarrolla la enfermedad. Porque no tienen la exposición de todos los factores ambientales que hacen falta para que se desarrolle esa enfermedad. Entonces no es una condena. De hecho, la genética que tenemos cada uno de nosotros es lo que permitió a nuestros ancestros sobrevivir en un ambiente en el que, bueno, había otro tipo de cosas que nos mataban, ¿no? ¿Puedes explicar eso? Porque a mí me ha sido muy revelador. De hecho, mi amiga Sara, que te admira un montón, estudia psiconeuroinmunología, me comentaba que precisamente cosas que hace 10.000 años nos hacían mejores, nos hacían sobrevivir y nos daban pues más protección del ambiente, justo ahora es lo contrario, nos están dañando, ¿no? Entonces, ¿puedes explicar justo cómo funciona esto de autoinmune y... Sí, sí, sí. Pues nosotros evolucionamos, esto lo cuento mucho porque yo soy muy fan de la medicina evolutiva. Más ha salido un libro que lo he visto hoy, luego te lo digo porque quería ir a comprarlo. Era algo así como una guía para el cazador del siglo XX. Bueno, lo tengo que ver porque tiene pinta de ser muy guay. Entonces, al final lo que se dice es que nosotros hemos evolucionado la mayor parte de nuestra existencia en un medio donde había que buscar comida y te tenías que mover. Había que buscar agua y te tenías que mover. Si venía un depredador, te tenías que mover. Si hacía frío, pues a lo mejor tenías que irte con el campamento a otro sitio, ¿no? Al final tenías que moverte para la supervivencia. Y si encontrabas la comida, encontrabas el agua y no te comía un depredador, pues podía ser que cogieras alguna infección si te hacías una herida o lo que fuera, ¿no? Entonces lo que nos mataba era pues las infecciones y los traumatismos, sobre todo, ¿no? Los traumatismos que no pudieras curar bien. Y en ese entorno, donde las infecciones era lo que más nos mataba, bacterias sobre todo, nuestro sistema inmunitario pues era el que determinaba si con una infección te morías o no. Y hombre, todos no morimos porque estamos aquí. Bueno, mejor dicho, nuestros ancestros no murieron, ¿no? Los que se murieron, pues no lo contaron, ¿no? Y no tuvieron quizás descendencia para contarlo. ¿Qué pasa? Que ahora mismo, hombre, hay gente que se muere de infecciones, pero normalmente o bien en países en vía de desarrollo que no están bien nutridos, los pobres niños, por ejemplo, que no tienen suficiente comida, o gente bastante anciana. Y algunos jóvenes que tengan la mala suerte de tener una infección que no se pilla a tiempo, que no se pueda tratar. Pero en general no morimos de infecciones.
Tenemos higiene, tenemos alcantarillas, tenemos antibióticos, etcétera, ¿no? Pero seguimos teniendo esa predisposición genética. Y es que hay una predisposición genética que te protegía del dengue, que es una enfermedad que la transmite un mosquito. Pues hoy te provoca artritis reumatoide. O una predisposición genética que te provoca psoriasis, la enfermedad de la piel, que te salen escamitas. Pues te protegía de la peste o de la lepra. Entonces, claro, ahora no hay peste y lepra y el sistema inmunitario dice, ¿yo qué hago, tío? No hay infecciones, dame bichos, dame bichos. Bueno, mira, no hay infecciones, pero hay mercurio. Me voy a inflamar un poco. O hay atascos. Ostras, los atascos me estresan, pues me voy a inflamar un poco. O hay, pues yo qué sé, comer 5 veces al día. Pues todas estas otras cosas el sistema inmunitario los percibe como un poco amenazantes, pero tampoco mucho, ¿no? Entonces se inflama ante eso y nos acaba provocando la enfermedad. Y luego, por supuesto, si tienes una microbiota desequilibrada, con algún microorganismo que se parece a una cosa que tenemos nosotros en nuestro propio organismo, esto es un fenómeno un poco difícil de explicar, que se llama mimetismo molecular, pues a lo mejor también el sistema inmunitario puede acabar atacándonos a nosotros mismos cuando en realidad lo que está recibiendo es un estímulo de un microorganismo de la microbiota, ¿no? Entonces digamos que esto se llama mismatch evolutivo. Hemos evolucionado en un ambiente determinado que nos ha configurado y ese ambiente ya no existe. Existe otro ambiente que hemos modulado nosotros. Y ese ambiente que nos protege de las infecciones y que nos cura los traumatismos en los hospitales, pues nos genera otro tipo de enfermedades que no nos matan la mayoría de las veces, pero nos quitan mucha calidad de vida, ¿no? O sea, se podría decir que tener elementos exógenos, estresores, como por ejemplo puede ser una caída, una inflamación externa, un pinchazo, cualquier tipo de cosas, está manteniendo tu sistema inmune ocupado y al final no hace que realmente esa pasividad haga que reconozca esos patógenos que ya no son exógenos, sino que son internos, endógenos, y estemos más predispuestos a enfermar, ¿no? A autoatacarnos, por decirlo de una manera. Por tanto, una recomendación interesante, que luego te preguntaré, sería, por ejemplo, la práctica deportiva. Claro, claro. Fíjate, hay un experimento muy chulo que lo hizo Leo Pruimbón precisamente, que es el experimento del origen, que se llevó está publicado en un artículo científico, además. Se llevó a varias decenas de personas por ahí al Pirineo a estar 10 días de caminar, de hacer ayuno intermitente, comer un par de veces solo al día, dormir al aire libre, de arañarse con las plantas, de hacerse microheridas, de estar con los ritmos circadianos, pues de bañarse en agua fría, pasar frío, pasar calor, estos estresores fisiológicos y mucho movimiento, ¿no? Y oye, era gente que además tenía problemas de salud. Pues cuando volvieron de ahí se inflamaron, pero se inflamaron bien, o sea, se inflamaron con estímulos inflamatorios que podemos decir saludables, pero se les quitaron muchas de las molestias que tenían, de cosas de fibromialgia, incluso de enfermedades algunas graves. Y es más, algunos incluso llegaron a hacer un cambio de chip mental, de vender el coche o de cambiar de trabajo, de separarse de una relación que les estaba resultando chunga, ¿no? Entonces, esta es un poco la base de una de las propuestas de intervención que se hace muchas veces en la PNI o en la medicina integrativa, que es incorporar esos estímulos que nuestro cuerpo reconoce, estímulos fisiológicos estresantes, a pequeñas dosis, no todo el rato, porque si pasas frío las 24 horas del día, los 7 días de la semana, pues al final enfermas, ¿no? Sino meter esos estímulos estresantes, agudos, fisiológicos, para ganar resiliencia frente a los estresores crónicos de la sociedad moderna, que son los que a día de hoy nos enferman, ¿no? El ejercicio físico, tío, es que no puedes estar bien si no te mueves. O sea, es imposible tener salud si no se hace actividad física, ejercicio físico y si no se tiene una buena masa muscular. La ausencia de la pérdida de masa muscular, yo no me sé la edad exacta, a partir de los 25 o 30 años se empieza a perder si no lo mantienes. Y la gente que llega mayor y sigue haciendo actividad física y ejercicio, no es que hagan ejercicio porque están bien, es que están bien porque hacen ejercicio, ¿no? Entonces el ejercicio, la actividad física es obligatorio y de hecho gente que haga bastante ejercicio ya tiene un capital de salud y una protección frente a muchas de las enfermedades que tenemos en nuestra sociedad.
Wow, pues espero que esto lo escuche mi madre. Bueno, Sari, te quiero preguntar por qué es importante diferenciar cuando estamos en el sistema nervioso simpático, ese estrés, y cuando estamos en el sistema nervioso parasimpático. ¿Qué influencia tiene uno y para qué sirve? ¿Y qué influencia tiene el otro y para qué sirve? Pues el sistema nervioso simpático es el que nos permite huir y luchar. Es el que nos pone en tensión. Cuando estás nervioso porque, bueno, hoy en día la gente normalmente no le quiere atacar a nadie, ¿no? Sí. Pero cuando vas a un examen, se te seca la boca, estás tenso, vas al baño no sé cuántas veces, estás así como en alerta, ¿no? Ujú. Pues ese sistema nervioso simpático es el que se activa cuando tenemos un estresor agudo. Es el que nos permite poner en marcha los músculos, el que nos aumenta la frecuencia cardíaca, también la frecuencia respiratoria, se te abren más las pupilas para observar mejor el entorno, te Ujú. prepara para huir o para luchar. Pero fíjate, huida o lucha, esto es movimiento. Claro, no es un examen o una oposición. No, ¿qué haces en un examen, en una oposición? Pues te sientas ahí. Es verdad que también prepara el cerebro, ¿no? Pero es una inundación de hormonas, de noradrenalina fundamentalmente, que te ponen en tensión, te preparan el músculo y te preparan para moverte. Claro, esto tenía su sentido cuando tenías que moverte para conseguir alimentos o moverte para defenderte porque alguien te atacaba Y o para venía un luchar. depredador y para luchar. Pero, claro, esto cuando se activa crónicamente, porque estás continuamente con la hipoteca, con los atascos, etcétera, tienes una toxicidad derivada de esas hormonas del estrés, que acaban siendo muy Tu tóxicas. cuerpo no lo diferencia. Y tu cuerpo no lo diferencia. Tu cuerpo dice, me están atacando, voy a huir, voy a luchar, estás así todo el rato. ¿No? Estás en tensión todo el rato, pero al final no te mueves. Porque, a ver, a tu jefe a lo mejor le quiere meter una galleta, pero después te echan, ¿no? Y no está bien hoy en día pegar a nadie, ¿no? Sobre esto podríamos hablar, sobre lo sumamente pernicioso es que, sobre todo a los hombres, ¿no? Que esté como, a ver, que yo no digo que andéis por ahí pegándoos, pero sí que todo lo que es competitividad, Ujú. los deportes de lucha, Sí. ¿no? Las artes marciales, pues permiten también canalizar eso. Y Cada la día lo gente, tengo más claro sí, eso. sí, sí, es que lo deberían hacer niños y niñas también, ¿eh? Por supuesto. Y además te da luego una calma ante cuando de verdad te viene esa situación, ¿verdad? Totalmente. Pues esto está como mal visto, ¿no? Porque, Totalmente. porque si te dedicas a eso es que eres ¿cómo es? Un hombre masculino tóxico. Sí, masculino tóxico, masculinidad tóxica se suele decir. Mira, yo tengo un amigo, se llama Andrés, ha pasado por aquí por el podcast. Aquí le recomiendo su entrevista, es maravillosa. Es redes sociales El Último Ronin. Bueno, pues este chico Mm, pesará, es 1,90 y pico y pesa 90 y pico kilos. Es un tío, un armario, mm. armario empotrado. Federado en no sé cuántos deportes de contacto. Un animal. Y tú le ves y es paz. Está súper tranquilo. Y yo creo que es porque ha educado su sistema nervioso de cuándo Claro. debe darse de leches y cuándo no. Y cuando está con el parasimpático. Exacto. Claro, el parasimpático que es el otro, en la contraposición. Se dice también ya que realmente el simpático cuando se activa es porque se inhibe el parasimpático. ¿El parasimpático cuál es? Pues nervio vago sobre Ujú. todo, ¿no? Esa autopista de conexión entre el cerebro y el resto del cuerpo. El sistema parasimpático lo llamaba un profesor en la facultad, decía que era el sistema nervioso del sofá porque es el que predomina sobre todo para las funciones de digestión, ¿no? Bueno, y otras es el de la calma, pues eso, la digestión, Sí. la tranquilidad. Tiene que ver también, por supuesto, bueno, en realidad en las funciones sexuales y reproductivas están los dos según las fases que sean. Yo no soy súper experta tampoco de esa parte, pero tienen que estar los dos en desequilibrio. Pero sobre todo para la función digestiva, por ejemplo, es súper importante el parasimpático. Y además el parasimpático es antiinflamatorio. El simpático te inflama Ujú. y el parasimpático es antiinflamatorio. Hay una vía colinérgica antiinflamatoria, porque se llama así colinérgica cuando es del nervio vago, porque ese es el neurotransmisor, la acetilcolina, ¿no? ¿Y qué pasa hoy en día? Pues que la mayoría de la gente anda con el vago, con el parasimpático continuamente inhibido. Inhibido. ¿Sabes? Por ejemplo, ya se ha descubierto también que hay una cosa muy importante para la respuesta de estrés que tiene que ver con la función del hueso y con la mandíbula en concreto. Esto se descubrió se publicó hace un par de años, Ujú. que
tú cuando estás tenso y para luchar, aprieta la mandíbula, ¿no? Ujú. Aprieta la mandíbula y eso está súper cerca del cerebro, llega por el nervio trigémino y eso también da la señal para inhibir el parasimpático y para activar el simpático, ¿no? ¿Cuánta gente no tiene hoy en día bruxismo? Muchísimos. De hecho, me han preguntado más personas de las que me podía esperar sobre esto. Claro, porque la gente aprieta, porque la gente está en lucha continua. ¿Contra qué? Pues contra todo. Total. Contra todo, ¿no? Y entonces aprietas y no es una enfermedad de bruxismo, es una cosa de lucha. No es que sea malo de por sí, estás ahí activando el simpático y de hecho cuando estás también inhibiendo el parasimpático y cuando activas el simpático te cambia también, por ejemplo, la saliva y mira, te puede dar enfermedad periodontal porque te cambia la composición de la saliva. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que darle salida a ese simpático. ¿Cómo? Ejercicio físico. Pues artes marciales o competir, si no tiene por qué ser de luchar, pero puedes hacer una competición con alguien Ujú. a lo sano, ¿vale? ¿Vale? Por supuesto, claro. Nadie está diciendo que sea desde una emoción negativa, sino Claro, claro. desde el deporte, la competitividad, Sí, ¿no? sí, desde el deporte súper protector, los deportes de equipo, rugby, por ejemplo. ¿Ves? Ahí, por ejemplo, me comentaba alguien hace poco que, por ejemplo, el ambiente que hay entre los padres de los niños que van a equipos Sí, de rugby sí, y sí, sí. frente al fútbol no tiene nada que ver. Pues eso de rugby quizá lo Sí. podríamos traer, ¿no? Y en cambio, luego habría que potenciar el parasimpático. ¿Cómo? Pues agua fría, ejercicio de nuevo, porque luego en la recuperación no potencias, respirar de una forma adecuada, la respiración es súper importante, cantar, ¿vale? Meditar, darte un baño de bosque. Bueno, pues tener siempre ese equilibrio. No significa que tengas que estar continuamente, ay, voy a bajar el simpático, voy a bajar el simpático, porque bueno, al final puede parecer una lombriz, ¿no? Luego hay otra cosa, y esta es una teoría que nos dicen, no es una teoría aceptada por todos los neurocientíficos, ya de hecho dicen, no, esto no vale. Dicen que hay dos ramas del vago, la rama más antigua y la rama más nueva. Y dicen que la rama más antigua es como una rama reptiliana, que esa es la que activas cuando te haces el muerto, haces el freeze, cuando estás en parálisis absoluta. Y ya no es el del buen rollo, ¿no? Sino es el de la conducta reptiliana, de quedarte en casa, de estar frío, de estar como poco movimiento, ¿no? Ujú. En plan ranita, en plan, que es anfibio, en plan reptil, ¿no? Pero esto no lo aceptan todos, ¿no? Entonces, al final tampoco hay que liarse tanto, es saber cómo estimular, cómo tener los dos en equilibrio. A mí la osteopatía, por ejemplo, me gusta mucho como una ayuda para esto, porque me ayuda también desde fuera a tener esa ayudita, ¿no? Porque a veces Ujú. tú solo no puedes hacerlo bien. La respiración, por ejemplo, nasal, diferenciar una respiración nasal tridimensional, o sea, no solo con el pecho o el diafragma, sino con la parte posterior de la espalda, Mm. em, creo que te conecta más con el ¿cómo se dice? Momento presente. Entonces, muchas veces las personas están más conectadas están desconectadas del momento presente porque están pensando en lo que van a hacer ahora, en lo que les falta, ¿no? Un poco esto se llama, ¿cómo se llama? Mm, Zigarnate. Mm. Zigarnate es un sergo que, bueno, para el que no lo conozca, el camarero, es mucho más fácil que se acuerde de las cuentas o de los clientes que no han pagado que los que le han Mm. pagado. O sea que, digamos, a la hora de poner, saben perfectamente que la mesa 8 tiene tres bebidas, dos tapas y una margarita, y en cambio se les ha olvidado todas las 80 que han pasado, ¿no? Y es porque muchas veces nosotros tenemos la mente en lo que nos falta y no en lo que estamos viviendo, ¿no? Y la respiración, por ejemplo, nos conecta con el presente, y esto pues me gusta hilarlo con otro profesional como tú, que es el doctor María Alonso Puig, que precisamente hablaba de la doctora Candace Pert, Ujú. que justo pues, recibió una nominación al Premio Nobel de Fisiología por descubrir los receptores opiáceos en el cuerpo, que básicamente viene a decir que el cuerpo es el inconsciente. Por tanto, si estamos en el cuerpo, es muy probable que el cuerpo funcione desde el sistema parasimpático. Ujú. En cambio, cuando estamos en lo que viene, en cómo me voy a enfrentar, en lo que sea, ¿no? Estamos más en alerta y estamos más en el simpático, ¿no? Y, y justo precisamente la siguiente pregunta que tenía preparada es la relación que tiene justo el sistema nervioso con el aparato digestivo. Has mencionado el nervio vago porque están conectados, y precisamente te quiero preguntar cómo afecta
lo que comemos a cómo pensamos y cómo afecta nuestros pensamientos a nuestras digestiones. Ostras, es el famoso eje intestino-cerebro, ¿no? Así. Sabes que es curioso porque ahora se habla un montón del eje intestino-cerebro como si fuera algo, wow, qué listos somos, lo que hemos descubierto, ¿no? Hombre, si esto ya lo sabía Hipócrates. Y bueno, es Hace, cierto, eso es como que el origen de que todas las enfermedades estaban en el intestino. sí, 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 ya lo decía Hipócrates, lo decían también los británicos, bueno, los ingleses en el siglo XVIII y XIX. Luego se olvidó, ¿no? Bueno, Se perdió no, interesantemente. se escondió. Sí. No es nuevo, esto ya se sabía. Y efectivamente, por un lado, a veces nos podríamos hacer la pregunta de ¿es libre la elección del alimento? Es decir, ¿comemos lo que de verdad queremos? ¿O comemos lo que nuestra microbiota intestinal o nuestra microbiota de la boca le dice a través del nervio vago y de otro montón de señalizaciones al cerebro? Oye, quiero hamburguesas, yo qué sé, quiero hamburguesas. Si tienes una microbiota muy mala, pues a lo mejor quiere más de aquello para mantenerse esa microbiota mala, ¿no? Hombre, tampoco es exactamente así, pero lo que sí que es cierto es que cómo tenemos la microbiota o cómo tenemos la microbiota de la boca, pues influye directamente incluso en la percepción del sabor de los alimentos. Por ejemplo, se sabe ya que, por ejemplo, si hay una microbiota oral determinada y en el intestino puede ser que captes el dulce de otra manera, que lo captes menos o que tardes más en saciarte. Entonces, esa microbiota intestinal o esa microbiota oral puede hacer que te pida más comida de la que tú realmente necesitas. Y por otro lado, el cerebro influye también directamente sobre el funcionamiento del intestino, porque está ese nervio vago, esa autopista de información en dos direcciones, y el cerebro le está mandando continuamente también información al intestino sobre cómo está el estado de ánimo, sobre cómo está el ambiente. Hay un concepto que es el del gobernador de la salud o el timonel de la salud, que esto lo que nos dice es que no está situado en ningún sitio en el cerebro. Es un concepto emergente, ¿no? Una propiedad emergente que este timonel de la salud continuamente está detectando cómo está el ambiente de fuera, si hay muchos recursos, si hay pocos recursos, cómo está el ambiente de dentro. Y este timonel de la salud es el que luego te da una respuesta en forma de conducta. Y a lo mejor este timonel de la salud está captando que hay falta de energía y que además vivimos en un ambiente que, bueno, no es que haya escasez, pero tengo miedo de que vaya a haber escasez. Sí. Porque no lo han dicho. Sí, sí, sí. Entonces este timonel de la salud dice, wow, hay poca energía y hay escasez, va a haber escasez. Venga, voy a decirle a este humano que coma más, por si acaso. Y entonces a lo mejor te hace comer más, ¿no? Y muchas veces son conductas inconscientes. Si la conducta de alimentación fuera consciente, todo el mundo más o menos sabe lo que es sano, ¿no? Sí. Más o menos. Totalmente. De hecho, muchas personas... hay una prueba muy graciosa que me contó un nutricionista aquí en el podcast, y es que a veces cuando les mandan una lista de lo que comen en el día, en plan, ¿qué comes en el día? Las personas lo apuntan todo, y cuando se la van a dar al nutricionista, la persona, el cliente, dice, ya sé lo que me vas a decir. O sea, que el problema de las personas hoy en día no es ignorancia. O sea, todas las personas saben que están comiendo de más, que están comiendo alimentos que a lo mejor no son los más interesantes, pero precisamente los comen, ¿no? Entonces es algo casi más emocional o mental que... Es complicado. Es verdad que si tú tienes una microbiota proinflamatoria, esa microbiota proinflamatoria te produce inflamación en el cerebro y un cerebro inflamado no toma buenas decisiones. Entonces tú puedes en tu parte nueva del cerebro, el neocórtex, el que toma las decisiones racionales, pues sabes perfectamente lo que tienes que hacer. Pero luego te viene esa cosa que te dice, cómete el helado, y tú, no, el helado es malo, pero, ostras, es muy difícil porque estás luchando continuamente. ¿Por qué? Porque vienen todas esas entradas de información por diferentes partes y muchas a nivel subconsciente, pues la publicidad. Oye, ahora las redes sociales te hacen creer que tienes un trastorno de la conducta alimentaria si no te quieres comer un donut. Total, total. Bueno, las redes sociales son muy buenas para muchas cosas, pero al final, para mí lo peor que tienen es la constante comparativa que te aleja del momento presente. O sea, yo mismo sé que no quiero algo y sin embargo, si no estoy en el momento presente y caigo en los juicios de lo que
quiere este, el otro que me acusa de que no soy una persona como sociable, que no soy divertido, que no me sé entretener. Y personalmente te quiero dar las gracias porque justo en tu libro te posicionas. O sea, eso me sorprendió mucho porque posicionarte de cómo te posicionaste no me lo esperaba. O sea, para que no lo sepa, Sari justo decía que esto de no pasa nada por comer esto un día, no pasa nada por hacer esto, eh, ella dijo, sí pasa. Y yo es que opino exactamente igual. Es que todo importa. O sea, no importa eh, cómo pensamos, cómo no va a importar lo que comemos y desde dónde lo comemos. O sea, lo comes porque es una presión social, lo comes porque si no te van a mirar mal, lo comes porque si no, no estás aceptado. Cuando realmente tu cuerpo te está diciendo, si no me apetece, pero lo sigues comiendo, entonces es doble de dañino. Entonces, que tú fueras capaz de realmente posicionarte y decir, oye, todo importa, a mí personalmente me sorprendió y te quiero dar las gracias porque no te encuentras a personas que sean tan firmes, porque el mensaje de no pasa nada, friendly y políticamente correcto, pues vende muy bien y encima favorece el consumismo, por tanto es más fácil que encima llegues a las marcas, que la gente encima te pague por justo transmitir ese mensaje, que llegues a más gente y a más clientes porque precisamente te estás siendo más permisivo y tienes como más flexible, pero justo va en contra un poco de entender que todo importa. Claro, yo es que efectivamente puse que sí que pasa. ¿Sabes qué pasa? Hay tanta gente que dice, un poco de todo con moderación, no pasa nada, te lo puedes comer, no sé qué. Bueno, y hay un montón de gente con ese discurso, ¿eh? Entonces digo, bueno, pues ya están todos esos, pues que digan eso. ¿Por qué voy a defender? Aunque luego en el día a día a lo mejor yo un día me voy a un restaurante y a lo mejor me como una cosa que no es que sea lo más saludable. Por supuesto. Pero una cosa es lo que tú hagas y otra cosa es qué mensaje se le dice a la gente. Por ejemplo, con el alcohol. La gente ya bebe alcohol sin que un profesional de la salud diga, no pasa nada, bébete el alcohol, es sano, es flexible. O no pasa nada si tampoco haces ejercicio todos los días porque no sé qué. Ya hay muchos mensajes en ese sentido. Entonces, realmente, nuestra sociedad es tan enfermiza y tan patógena y nos enferma tanto que ya hay muchos mensajes de no pasa nada. No me quiero posicionar en no pasa nada, porque si de verdad quieres mantener la salud, hoy en día, y lo digo así, si ya tienes una enfermedad encima mayores, es un trabajo de 24/7. Es así. Y sobre Totalmente. todo, si tienes una enfermedad, es que a lo mejor necesitas todo tu tiempo prácticamente para cuidarte como de verdad necesitas. Entonces, todos esos mensajes de no pasa nada, pues sí que pasa. Y si tienes una enfermedad autoinmune, cuando dicen, o sea, hay otros divulgadores que están más dirigidos a gente sana, ¿no? Dicen, sí, principio de Pareto, 80-20, 90-10. Vale, eso lo puedes hacer si estás sano. Eso tú lo puedes hacer porque te mueves un montón. Y personalmente yo creo que lo dicen también para quitarse un poco esa presión, porque justo hace poco una persona que seguimos, que me consta que sigues, Marcos Vázquez, Sí, sí, sí. compartió algo que muchas veces pasa, ¿no? Y dicen, para hacer un ayuno intermitente necesitas un protocolo y leerte un libro y que un médico te diga X cosas, pero para comerte unos donuts con Coca-Cola no necesitas ningún tipo de prescripción. Claro, es una locura. Es una locura. Sí, sí, entonces, a ver, la flexibilidad está ok. Fíjate, yo cuando hablo de flexibilidad me refiero a que seas capaz de, oye, pues si un día no comes comes solo una vez y estás 24 horas en ayunas, ¿qué pasa? Pues eso es flexibilidad. Si un día te das una ducha fría, eso es flexibilidad. O sea, para mí la flexibilidad verdadera es esa flexibilidad de que un día te puedas ir en ayunas y darte un paseo, ir a correr en ayunas, que te puedas dar esa ducha de agua fría, que hayas hecho un plan para hacer una cosa, imagínate, de trabajo súper importante y digas, ostras, pues ahora no lo puedo hacer y se te hunde el mundo. No, tienes que tener flexibilidad y, bueno, pues no lo puedo hacer, pues haré otra cosa. Esa es la flexibilidad. Sin embargo, nos han vendido que no, que la flexibilidad es, pues cómete el donut, tómate la tarta, bébete el no sé qué, vete de tal y tómate el picoteo. Entonces, si tú tienes un problema de salud, vamos a decir diabetes, pues chico, no puedes ser flexible todos los días con la alimentación. Es que es así. Si quieres revertir la diabetes, puedes ir a lo mejor a la boda de tu primo y ahí comete lo que quieras. Es un día, es una boda. Pero en el día a día
no puede ser flexible hacia lo que no es saludable. Principio Pareto, ¿cuánto lo puedes aplicar? Es que no es 80-20, es que para algunas personas a lo mejor la flexibilidad de salirte de tus hábitos saludables, pues a lo mejor es un 2 o un 5%, no es más. Y lo hablo también por experiencia personal y de muchos pacientes. Entonces, vivimos en un mundo tan desquiciado que mantenerse sano sin volverte un talibán de la vida saludable, ostras, es súper difícil. Total, mira, te quiero poner un ejemplo y a la audiencia. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a Jorge Fernández, que es Sí. presentador de La Ruleta, que lo conoces y demás, una persona encantadora, y también se posicionó. También se posicionó con esto un poco en esta línea, ¿no? Y curiosamente él ponía el ejemplo de que su médico le decía que era muy importante que redujera al mínimo el consumo de pescado. Le decía, Jorge, es importante que si vas a comer pescado lo hagas una vez al mes o que lo hagas de verdad en esto. Digo, no pasa nada. Que me estás diciendo que el pescado puede contener mercurio, que son metales pesados que me pueden hacer daño a mí y quiero recuperarme. No voy a comer pescado. ¿Qué puedo comer? Porque voy a comer eso. Entonces, estamos hablando de personas que son maduras emocionalmente, que saben gestionar las cosas y demás. Pero creo que una vez más el problema está en la niñez que tienen muchas personas de entender, ya, pero es que si no, ¿cómo disfruto? ¿No? Es que si yo, ¿cómo me lo paso bien? Es que si no, ¿cómo estoy con mis amigos? Es que, ¿qué como si no? Y dices tú, ¿pero qué? ¿Será por opciones? Pero fíjate, aquí es que hay un tema, tío. Es que somos un bicho súper raro. Hemos convertido nuestras funciones fisiológicas en un problema. O sea, somos el único animal que no sabe qué comer. Y hay o sea, y todo el mundo, todo se inunda de qué comer, qué puedo comer esto, puedo comer lo otro, cuántas veces al día, no sé qué, y si no tengo hambre, ¿cómo? Y cuando dicen esto de no, tienes que comer cada poco, porque si no te entra el hambre y entonces comes un montón, no sabemos, la gente no sabe cómo cagar, con perdón, la palabra es fea, pero es que es verdad, la gente ya no sabe hacer deposiciones, la gente no sabe cómo dormir, la gente... o sea, y cómo moverse. Ni una ducha fría, de verdad. A mí es que esto te lo juro que a mí me toca ya la moral. Hay gente que me dice, ay, pero Pedro, ¿cómo empiezo con el tema de las duchas frías? ¿Qué hago? Estoy 5 segundos, 10 segundos, un minuto, 30 segundos. ¿Qué me recomiendas? Y yo digo, si te escuchara tu abuelo, te daba un tortazo que le escribieras a un tío por una pantalla para que te diga de cuánto te das una ducha fría. Te daba un tortazo y te quedabas a gusto. Porque, de verdad, o sea, ¿cómo te das una ducha fría? Pues, ¿cómo se ha dado una ducha fría tu abuelo? Si es que tu abuelo se ha dado más duchas frías que aguas calientes. Claro. Y estamos ahora buscando protocolos para un ayuno. Mi abuelo se iba al campo por la mañana. Mira, es que esto, mira, Sari, te lo voy a contar. Es que a mí me hace mucha gracia todo esto. Y yo veo a mi abuelo. Se iba al campo por la mañana. ¿Vale? Me da igual mi abuelo, mis abuelos, son del campo. Son o bien de Burgos o de bien de Valdepeñas, ahí en Ciudad Real. Y se iban al campo por la mañana. Bien temprano, a las 4 de la mañana ya se iban para el campo porque si no, no llegaban, porque no vivían como nosotros con un cochecito y íbamos para allá. Toda la mañana picando al sol. No se ponían protector solar. No me voy a entrar en temas de protector solar. Se comían lo que encontraban si había suerte. ¿Vale? Entonces, luego llegaban y después de estar todo el día en el campo y demás, o con las ovejas, o paseando y tal, y todo el rollo, iban a su casa. Y no decían que no tenían energía ni nada. Y luego se ponían a hacer el amor a su mujer y tenían no sé cuántos hijos. Ahora ves a la gente que se pasa el día sentada, comiendo, y llega a determinadas horas del día, ay, no estoy cansado, ay, no sé qué, es que ya no me pones, es que no sé cuánto. Y escuchas cada drama, que dices, es que estáis, es que es lamentable, de verdad. O sea, analizaros. Si es que al final no es otra cosa que el ambiente. Si tú estás expuesto a X cosas, y si estás expuesto a las contrarias, pues vas a responder de forma contraria. Es que, perdóname, que me emociono. No, es que fíjate, ¿sabes lo que hacía mi abuelo? En Finlandia, claro. En Finlandia se ha hecho desde siempre una cosa que es la sauna finlandesa, ¿verdad? Bueno, pues nos bañamos en los lagos y en invierno también, porque haces un agujero. Eso se llama Avantointi, que el avanto es el agujero que haces en el hielo, y si no tienes un lago o un mar cerca, pues te das te retozas en la nieve ahí en bolas, ¿no? Me encanta. Y además a la sauna se van pelotas.
Sí, Siempre. señor. Eso de llevar bañadores, y no, es que eso a mí no me gustan las saunas públicas por eso, porque que ir en bañador a la sauna es horroroso. Y en la sauna coges, mira lo que se hace. Coges de un abedul, le coges unas ramas y haces como una especie de ramo y te das de hostias así. Sí, señor. En la sauna y luego te bañas en el agua fría. Oye, pues el ejercicio y eso, la mejor medicina, porque te aseguro que ahí en la sauna a 100 grados y luego meterte ahí con el agua a 0 grados o con la nieve, contra la neuroinflamación, contra los problemas, los dolores, es que es fantástico, ¿no? Que no con esto estoy diciendo que todos los finlandeses estén estupendos, pero mi abuelo esto lo hizo hasta los 80 años, lo estuvo haciendo, oye, además de hacer deporte y tal, ¿no? Entonces, fíjate que los ancianos, la gente más mayor que vive en el campo y tienen una huerta y no comen mucho de más y no andan por ahí, "Oh, voy a comprar la quinoa y me voy a Nada. hacer un tartar de no sé qué con... Oye, que el tartar de aguacate está muy bien, Sí, total. pero no, o sea, comen lo que tienen, ¿no? De la huerta y se mantienen sanos, pero los que vivimos en la ciudad, oye, me incluye, yo vivo en una ciudad, afortunadamente ahora no es tan grande como antes, pero en una ciudad mantenerte sano, mantener en la sociedad en la que vivimos unos hábitos saludables, te obliga a ser, bueno, diría que te obliga a ser un bicho raro, pero no. Tú tendrías que ser como un humano normal para resistir sin enfermar en esta sociedad. Decía Krishnamurti que no es signo de buena salud estar bien adaptado a una sociedad enferma. Y esto es lo que nos pasa. Esto es lo que nos pasa y por eso la gente, y me incluyo, estamos fatal. Yo ahora estoy todavía en un proceso propio de sanación, porque al final yo también soy hija, miembro de esta sociedad, ¿no? Y mantenerte en esta sociedad sano, pues oye, pues es complicado, ¿no? Entonces tienes que forzarte, tienes que hacer cosas y la gente te dirá, oye, mira este qué raro, que se va por ahí en descalzo o con los five fingers o que se mete en el agua fría, o que no come, hace ayuno, Dios mío, va a morir. Cienes y cienes de veces, ¿no? Total. Sí, sí, de hecho, bueno, ya hace poco estuve pues fui a un evento y tal, y justo gente, pues a lo mejor que no me conocía y tal, y estuve hablando con ellos. Pues me gusta a veces irme a ciertos sitios. Y una chica me decía que yo no podía hacer ayuno, que cómo iba a hacer ayuno, que no sé cuánto. Bueno, me estuvo contando un drama y bueno, yo en lugar de discutir, yo no eso me pongo a escuchar, pero para ver un poquito el panorama que hay, porque a veces siento que las personas, y sobre todo los que estamos aquí, por ejemplo, en Emotion Me, vivimos una burbuja, que vivimos una burbuja de gente que se cuida, gente que gestiona bien, gente que hace deporte, gente que pues que es consciente sobre todo de estas cosas, las haga o no las haga, pero es consciente, ¿no? Y te das cuenta de que hay personas que ni siquiera saben cómo funciona todo esto, ¿no? Y tengo mogollón de preguntas y quiero ser respetuoso con tu tiempo. Entonces, ahora viene la parte en la que te quiero preguntar. A ver, ¿se podría decir que nuestro sistema inmune es un músculo? Para que las personas que a lo mejor no lo entienden, pues entiendan que se puede mejorar el sistema inmunitario. Entonces, ¿qué cosas podemos hacer para desarrollar el sistema inmunitario? Para que el sistema inmunitario funcione mejor o, no, o al menos no tenga tanto lastre encima. Mira, decía un amigo en una entrevista que le hicieron que era hacer una cosa, quitarse todo lo tóxico. Claro, dices, quitarse todo lo tóxico, eso suena como... ¿qué dices? ¿Qué Muy está etéreo, contando? ¿no? Claro. Pero claro, él decía, para empezar, quítate los productos tóxicos de lo que comes, ¿no? O sea, deja de comer basura. Es decir, come comida de verdad. Compra, si tienes una huerta muy bien, muchos no lo podemos tener, o no, o podríamos a lo mejor y no es una prioridad, pues compra comida real, no comas ultraprocesados. El otro día te vi en Instagram hablando porque hacía calor, ¿no? Y tú decías, pues me la pela, me como la sandía, Claro, me doy una ducha y estoy guay, ¿no? Entonces come comida real. No busques recetas. La gente ahora busca, ay, ¿cuál es la receta del donut saludable? Bueno, háztela si te apetece, no pasa nada. Pero al final, a veces hay gente que saca una receta y dice, cojo un trozo de carne, le hago vuelta y vuelta, cojo la verdura, lo pongo en el plato y me lo como. Entonces, para empezar, comer comida real, o sea, comida de verdad, no liarse tanto. Luego, y no demasiada.
la justa, la que necesitas, y según hambre, una, dos, tres veces al día como mucho. Entonces, quitarse los tóxicos de la alimentación. Y aquí puedes decir, el gluten, los lácteos, ¿qué hago? Bueno, ya eso dependerá de cada uno, ¿no? Quitar el azúcar, desde luego, los ultraprocesados, los aceites estos vegetales chungos y tal. Y eso. Y luego el otro tóxico, el sedentarismo. Sedentarismo es la enfermedad carencial del siglo XXI, ya del siglo XX también. Entonces, ¿el tóxico qué es? Pues no moverte. La carencia, el ejercicio físico, la actividad física. Prácticamente todo el mundo necesita moverse más. No te voy a decir un Ricardo Abad, no sé si conoces a este ¿No? chico. Cuéntame. Pues mira, este llevaba el ejercicio físico un poco al extremo tóxico. Ricardo Abad, yo cuando lo conocí estaba haciendo un maratón al día. Vaya. Y batió récord del mundo, no sé si hizo 1000 o todos los días. Wow. Incluso el día que se murió su padre llevaba 20 y no los hacía 2 horas y media. Algunas veces tardaba 4, otras veces 3 y media, tal. El día que se murió su padre, de hecho, y le lo contaba, estaba a mitad de maratón de ese día. Él sabía que su padre estaba malo porque está en el hospital y acabó el maratón. Porque claro, si no rompía la secuencia. Luego se puso a hacer Ironmanes y tal. Él, pues su cuerpo lo toleraba. Entonces no digo que hay que hacerse un maratón al día. Eso es tóxico también, ¿vale? Para la microbiota, para el sistema. Pero la inmensa mayoría de la gente se mueve poco. Ese es el otro tóxico, ¿no? Lo otro tóxico, pues bueno, aquí estamos utilizando tecnología. Está bien. Pero el problema no es que nosotros utilicemos la tecnología. El problema es que la tecnología nos usa a nosotros. Somos sus esclavos. Lo han diseñado, las redes sociales han diseñado que lo consumamos, que nos volvamos adictos y que tengamos ese rollo de wow, me estoy perdiendo algo, wow, fíjate qué guapo es el otro, vaya, El FOMO. Sí, el FOMO, mira qué bien viven todos, yo soy una porquería. Nos ha taladrado la cabeza y está siendo un problema para los niños. Pero nos preocupamos por los niños, pero la mayoría de los adultos no reconocen el problema que tienen con la tecnología, y me incluyo, ¿eh? No, y yo me incluyo y yo quiero decir públicamente que si yo no trabajara con tecnología y un poco, pues al final muchos de mis proyectos y demás están asociados, lo utilizaría una cuarta parte de la que lo utilizo. Pues esa tecnología nos informa también el sistema inmunitario. Entonces, Para mí es un reconocido estresor. sí, estresa muchísimo al cerebro. Aunque no seamos conscientes, aunque le pongamos el filtro de luz azul por la noche también, estar todo el rato pendientes de eso, levantarte por la mañana y mirar las notificaciones, acostarte y mirar lo último de las notificaciones. Entonces, si somos prácticos, pues igual que para la comida, pues come comida real, no demasiadas veces, haz un ayuno nocturno largo. Ejercicio físico, haz sitting breaks, cuando estés sentado cada 30 minutos, una hora, levántate, ten una kettlebell al lado, o hazte unos swings o lo que sea, unos burpees, si no tienes kettlebell. Me da igual, ejercicio. Y camina esas mínimo 10.000, 15.000 pasos. Decían en un artículo hace poco, no, 7.000 vale. Ya lo vi y dije, me los cargo. No, claro, es que no vale. Cuanto más caminen, mejor. Mejor. Y luego, a nivel de tema de tecnología, pues a lo mejor te tienes que poner unas normas y decir, pues oye, ayuno digital 12 horas al día, no ver dispositivos, un día a la semana mínimo, un fin de semana largo al mes y entre 2 y 4 semanas al año. Y yo también recomendaría hacerlo con un fin. O sea, que cuando te vayas a meter en redes sociales no sea por un vicio, o sea, no Sí. sea de forma inértica, sino que sea con un objetivo. Oye, voy a hacer esto, voy a subir un post o voy a ver a qué está haciendo mi prima porque voy a quedar con ella luego o este finde. Un poquito por darle un sentido a las cosas, porque si no vamos a, como tú dices, a ser utilizados un poco por los que han creado estas cosas, que no sé, como supongo que lo sabes, son los mismos diseñadores que han diseñado las tragaperras en Sí, Las Vegas, haces. el ding ding, y es que, wow, yo me siento a veces muy con mucha arrogancia cuando hablo de las personas que están pues enganchadas a un videojuego o que están enganchadas a tragaperras o están enganchadas a ciertas cosas y digo, esta gente no sabe gestionarlo, o a una persona que fuma o a una persona que no sabe gestionarlo, y yo tengo estas taras, ¿no? Entonces me gusta reconocerlas y ponerme pues mis barreras, mis límites, porque si no es que estás en la vorágine y cuesta mucho salir. Cuesta salir y estás ahí metido y no te das ni cuenta. Y luego, por supuesto, más contacto con la naturaleza, descansar cuando toca, recibir luz del sol cuando toca y no estar expuesto a luces artificiales cuando no toca. Todo esto influye sobre el sistema inmunitario. Luego la gente se obsesiona mucho, ¿me tengo que tomar un suplemento para tener un buen sistema inmunitario?
Pues bueno, muchas veces puede ser que sí. Yo, como consejo práctico, medir ese nivel de vitamina D. Y si no están bien, pues oye, suplementarse vitamina D porque con la contaminación, aunque te expongas, puede ser que no tengas suficiente. El magnesio es fácil de entrar en desequilibrio, sobre todo si estás estresado y haces mucho ejercicio, pues bueno, puedes tomar un magnesio. Y esto sería lo básico, lo que luego hay un montón de suplementos, probióticos, cosas que podemos tomar, sí, pero yo para mí eso entra dentro de ya del quehacer profesional, ¿no? Entonces, lo más importante para el sistema inmunitario, fíjate que todo esto que te he dicho, ¿cuánto cuesta de dinero? ¿Gratis? Porque comer, tienes que comer. Entonces simplemente es cambiar lo que comes. Es verdad que ahora la cesta la compra y no sé qué está, bueno, pero al final si no tienes, si no le dedicas tiempo hoy a tu salud, le tendrás que dedicar tiempo a la enfermedad mañana, ¿no? Entonces, todo esto no cuesta dinero, que luego te puedes comprar un suplemento mega guay, que si los telómeros, que si la mitocondria, que sí, pero si todo esto no lo haces, los suplementos es gastar dinero. Y ojo, yo tomo un montón, porque me gusta probarlos, tal, los voy tomando, tengo mis propios problemas de salud, que sé lo que necesito tomar, pero yo tengo clarísimo que, por ejemplo, si no haces ejercicio físico, es que todo lo demás no sirve para nada. Bueno, a ver, la vitamina D sí es importante corregirla, pero si no haces ejercicio físico y no descansas bien, y sobre todo si estás estresado crónicamente con la porque tienes un trabajo que no te mola, o porque tienes pues todas estas cosas que nos enferman y no las arreglas, pues bueno, pues no conseguirás que un suplemento te solucione eso que no cambias en tu estilo de vida, ¿eh? Y justo te quería preguntar por esto, porque si no las personas me van a matar, me van a decir, bueno, pregunta a Sari qué toma y demás, porque sabemos que hay procesados y alimentos de caca o de mierda, hablando en plata, y de la misma manera sabemos que hay alimentos pues que pueden ser más beneficiosos de la media de cara a cómo estamos diseñados. Ujú. Entonces, te quería preguntar un poquito por si existen o cuáles son. Sí, bueno, los famosos superalimentos, ¿no? Mm, Pues luego sí que los hay, en el sentido de que hay alimentos que son especialmente interesantes, que tienen una densidad de micronutrientes o un perfil de grasas fantástico. Verdaderamente, por ejemplo, mira, los frutos del bosque Ujú. tiene una cantidad de polifenoles y de fibras que, además, que yo soy finlandesa, ¿qué voy a decir? Pero es verdad que los de cultivo no son como los de bosque, entonces aquí no los hay. Luego las setas. Fíjate que las setas no se comen casi y las setas son súper saludables para el sistema inmunitario y para el intestino. Y además, ¿cuál es el problema? Que como se comen poco, pues no tenemos mucho sus efectos beneficiosos. Y luego está el tema de los alimentos fermentados. Y esto lo he repetido alguna vez. En Finlandia vieron que antes más de la mitad de los alimentos que se comían eran fermentados. Más de la mitad. Y ahora no comemos casi fermentados, porque tú te compras un chucrut de supermercado y eso está muerto, ¿no? Los fermentados tienen bicho vivo, o se fermentaron y aunque no tenga bicho vivo, pues tienen otras cualidades, ¿no? Los fermentados también sería interesante. Luego, más allá de eso, pues mucha variedad, meter mucha especia, mucha hierba, eh, y, y de esa manera darle también variedad a la alimentación, ¿no? Yo no diría, o sea, cualquier alimento de verdad, pues puede llegar a ser un alimento bueno, pero si comes en exceso de casi cualquier cosa te puede llegar a dar un problema. Pero, por ejemplo, mira, aguacate, pues huevos, manzanas, frutos del bosque, setas, es difícil que comas de más. Sí. Pues es que son estupendos. O los bichos del mar pues tienen el tema del mercurio, pero si Claro. comes un pescado pequeño tampoco tiene por qué ser un Sí. problema, ¿no? Mejillones, ¿no? O cosas. Mejillones, crustáceo, molusco, tal. Entonces, si es comida real y quitando cereales, los lácteos que no estén fermentados de animal pequeño y fundamentalmente eso, pues no tendrías por qué tener un problema a la hora de seleccionar los alimentos. ¿Qué pasa? Que antes la gente sabía perfectamente cuándo era la temporada de cada Claro. alimento, ahora ya no lo sabemos. Total, total, total. Bueno, buah, eso daría para otro episodio. Y, y te quiero preguntar, ya para ir terminando, porque esto es ya curiosidad, sé de buena tinta que has tenido experiencias con los baños de agua fría y con el Mm, método Wim Hof, si da más con Luke, aquí en sí, sí, España. sí, sí. Y te quiero preguntar por eso, ¿no? ¿En qué consiste y por qué lo probaste?
A ver, yo soy finlandesa, entonces ya desde pequeño, pues ya cuando íbamos a la sauna, luego nos dábamos el baño de agua fría y cuando iba a Finlandia, pues también, ahora estos últimos años ya viviendo aquí, pues el lago en verano, por desgracia, cada año está más caliente, ¿no? Sí, Pero bueno, que estaba fresco, ¿no? Pero es verdad que el método Wim Hof en concreto es una aplicación, digamos, como más específica, más como por objetivo. Y fui a un primer taller porque cogí el curso para hacer el Fundamentals de Wim Hof, pero vi que lo de las respiraciones en particular, digo, uff, no noto lo que debería notar. Entonces fui a un taller con Luke y esto fue ya tal que en otoño pues no sé, creo que del 2018. Oye, fue una experiencia súper guay, ¿eh? Las respiraciones en grupo, la música, el agua fría, la inmersión. Y luego a mayores me acuerdo que fui a un retiro poco antes de que empezara todo el rollo del COVID, ¿no? Y como preparación había que darse una ducha de 10 minutos, fría, en febrero, ¿eh? Y me acuerdo que lo puse en Instagram, bueno, pues me he preparado para esto. Alguien me dijo, es que qué inconsciente eres gastar 10 minutos de agua para esto. Digo, bueno, eso es un día para, no sé, ¿sabes? Y entonces fuimos al retiro y en unas pozas nos bañamos, que el agua estaba heladísima, ¿no? Y precisamente hace poco, el otro día en Twitter, alguien le decía a profe Claudio Nieto, va, los gurús del agua fría sois unos, no me acuerdo qué dijo, unos magufos al mismo nivel de tomar el sol por el sí. ano. Chamanes, chamanes. Digo, bueno, pues lo que tú quieras, toma un artículo científico, no me vale, no sé qué. Digo, bueno, los baños de agua fría, en general la exposición al agua fría, al igual que otros estresores horméticos fisiológicos, tienen su evidencia científica para el que la quiera, pero es que aunque no la tuviera, tío, yo lo he practicado. Y tú también. Yo, vamos, un montón. A que cuando estás ahí en el agua fría no te acuerdas Estás, de tus pens- mierdas. estás pensando, mira, es que justo es eso. Tú, tú cuando entras en el agua fría, no piensas en hipotecas, ni piensas en estas cosas, piensas que salga de aquí. Y yo personalmente, mira, algo que quiero compartir a las personas pues que estén practicándoles y digan que, ay, qué complicado es. No te vas a morir. Ah, No te vas a morir. O sea, muy tonto tienes que estar para morirte así. Y si te mueres, tío, pues de verdad que el mundo está haciendo un poquito de purga, porque estás muy débil. Entonces, yo me repito no, eso. no se muere nadie de No, eso. no, nadie se muere, Bueno, a y ver, menos por una ducha fría. a lo mejor si es una anciana de 95 años con una demencia y una insuficiencia cardíaca bestial, pero bueno, esa persona no lo va a hacer porque no está en condiciones. Pero las personas que están en la ducha, si es que simplemente es por la fortaleza mental de estar ahí Claro. tan cómodo y decir, ¿y cómo lo hago? Pues lo pones a tope de agua fría o te metes en la poza y ya está, ¿no? Entonces, pero no es solo en el momento, sino que tiene estudios y se ha demostrado que mejora la función del sistema inmunitario, puede mejorar el control del olor, puede mejorar el estado de ánimo. ¿Te va a curar una depresión? Pues hombre, solo eso, pues quizás no, pero te puede ayudar. Entonces, y es barato, es gratis también hacerlo. Total. Hay gente que cuando es especialmente friolera, además, Ujú. pues precisamente esos son los que lo tienen que hacer. Yo soy friolero. Claro. Yo soy friolero y lo hago. La gente me dice, yo no sé cómo te digo, que yo soy friolero. O sea, yo soy friolero cada año menos. Y además a nadie le gusta. Pero si lo dice el mismo Luke, dice, ¿tú crees que a mí me apetece darme la ducha de agua fría? Nunca me apetece. Total. Pero es que, fíjate, el otro día leía en redes sociales, alguien decía, en el 99% de las veces que tengas un antojo de comer algo, la mejor forma de quitarte ese antojo es comértelo. ¿Quién dice eso? Bueno, lo leí en redes sociales. Bueno, pues Y yo pensé, digo, ostras, tal como en nuestro cerebro, que nos mola lo cómodo, que nos mola el placer inmediato, que tenemos los circuitos de recompensa fastidiados, como le demos gusto a lo que nos apetece y a lo que no nos apetece, enfermas. total. ¿A ti te apetece ponerte todos los días? Bueno, a lo mejor a ti sí, cuando ya creas el hábito, pero hacer todo lo que hay que estar para estar saludable, pues a lo mejor no te apetece. A lo mejor te Madrugar. apetece El mío, madrugar. madrugar, por ejemplo, yo no necesito madrugar Claro. por mis circunstancias desde hace ya un tiempo. Y sigo madrugando. ¿Por qué? Porque me siento mejor cuando ya lo he hecho. Mm, O sea, cuando ya lo he hecho, me levanto, me da mi paseo sin ganas, que me voy animando según voy dando mm. cada paso. Cuando ya he vuelto y me desayuno lo que sea, que me tomo mejor, me hago unos 4 huevos o lo que Mm, sea, me sientan mucho mejor que si
me levanto después de haber estado en la cama. Y mira, has dicho antes lo de esta persona que has visto en redes sociales. Musonio Rufo, que es un filósofo estoico, maestro de Epicteto, decía, si tuviéramos que medir las cosas por la cantidad de placer que brindan, ninguna sería mayor que el autocontrol, que la Mm, capacidad de autocontrol. Y si tuviéramos que medir las cosas por los nocivas que son, ujú, ninguna sería mayor que la pérdida del autocontrol. mm. Hemos mencionado antes a Hipócrates. Pues ya los estoicos hablaban de esto hace 2300 años. Entonces, em, ¿cuánto te sientes mejor? ¿Cuando no te has comido ese pastel a las horas o cuando te lo has comido? Claro, claro, claro. ¿Cómo te sientes mejor? Mejor, mejor. ¿Cómo te sientes mejor? ¿Cuando te has dado un baño de agua fría cuando creías que no ibas a dar? ¿O cuando te has hecho el baño de agua caliente que te das siempre a las horas? Porque en el momento, realmente, pues sí, en el momento sí, dices, ah, qué bien, me lo he comido. Pero ya se pasa, te tomas el helado y ya dices, ¿y ahora qué? Pero en cambio, si no te lo comes a las horas, dices, pues mira, qué bien mi disciplina, qué guay, qué bien me he sentido. Y creo que el mayor problema de las personas es la falta de experimentar esas cosas. Es que fíjate, antes, para empezar, has leído ahí pues cosas de que si tengo tales títulos, que si he hecho no sé qué, que si los libros. Es verdad, tengo un doctorado, tengo 4 másteres, una carrera, la especialidad, no sé qué, tengo pues todas esas cosas del currículum, más las publicaciones, más un montón de Sí, cosas, ¿no? Tú sabes, o sea, no voy a decir que en el momento de hacer todas esas cosas, pues no me dio, bueno, el día que leí la tesis, bueno, ese día estuve contenta, pero al día siguiente, ¿sabes a mí la mayor satisfacción de las cosas que he hecho en la vida realmente, de la que puedo decir que me siento orgullosa de verdad? Y no viene ahí. Porque objetivamente visto desde fuera dices, pero para mí, mi mayor logro, bueno, hay otro, pero de algo que sea cosa mía, fue haber hecho una maratón. Porque yo, bueno, yo soy lentísima corriendo, soy muy lenta. Alguna vez he pensado de hacerme alguna prueba de test de esfuerzo o algo, porque sinceramente pienso que tengo algún rollo a nivel respiratorio tal, porque aunque entrene tal, no llego a ser, no, nunca consigo buenos tiempos. Eso sí, puedo ser muy resistente, puedo tirarme horas caminando, pero bueno, yo tengo como esa, vamos a llamar la admiración por la épica de, pues no sé, la maratón, el Spartatlón, el Ironman y tal. Y me tocó en un sorteo, un premio, que era ir al maratón de Berlín, hace muchos años. Y yo tenía la épica de yo quiero hacer la maratón, era una mierda corredora, siempre lo he sido y probablemente, bueno, pero me da igual, ¿no? Y entonces me tocó ese premio, dije, ostras, qué putada de premio, o sea, me pagaban el viaje, me pagaban el avión, el hotel, no sé qué, pero la dorsal me la tenía que pagar yo, además a 2 personas, ¿no? Y a mi chico, que mi pareja no le gustaba correr, le dijo, mira, nos ha tocado esto. Bueno, voy contigo. Se apuntó conmigo, nos cogimos la dorsal y nos preparamos el maratón. Y además, claro, era preparárnoslo. Hacía calor, nos teníamos que levantar los domingos, íbamos a darle en pleno julio, agosto, a darle vueltas a Retiro Gay como es un normal. con perdón, perdón, o sea, como, te entiendo, te entiendo. ¿sabes lo que quiero decir? Ahí Total. dando vueltas un domingo con un calor mortal. Y bueno, pues hice el maratón, tardé más de 5 horas, ¿eh? Porque además yo sabía que no podía correrlo del tirón porque iba a lesionarme, entonces corríamos 5 minutos y caminábamos uno. Yo decía, yo así lo acabo, si no, no acabo. Y tardé más de 5 horas y cuando llegaba a la puerta de Brandenburgo y llegas ahí y dices, eh, no sé, la sensación que tuve en Lo he ese conseguido. momento, o sea, esa para mí, que es una tontería, de esto hace, pues no sé si hace 16 años, y para mí es una de las mayores cosas que he hecho y mucha gente ni lo sabe, pero, no, pero esa satisfacción interna es como la íntima satisfacción del deber cumplido, esa es la recompensa de verdad. No es que alguien te diga, "Va, va, qué bien lo has hecho". Por supuesto, a mí me gusta a mí, por ejemplo, con el libro. El primer libro que ha vendido muy bien, a la gente le gusta, tal. Yo lo agradezco un montón, las cosas que cuando me lo dicen, pero ¿sabes para mí la mayor satisfacción cuando me dicen algo del libro? Cuando se han leído el libro y me dicen, me ha cambiado la vida. Totalmente.
Ahí sí. Entonces, uno de los problemas que tenemos es que en nuestra sociedad estamos muy confundidos con las recompensas y las satisfacciones. 100%. Y por eso nos cuesta tanto estar satisfechos, porque estamos perdidos muchas veces y las recompensas verdaderas no tenemos claras cuáles son, ¿no? 100%, 100%. Y de hecho, mira, Sari, yo me voy a quedar con muchas ganas de hacerte más preguntas, pero quiero ser respetuoso con tu tiempo porque no he tocado para nada cómo afectan las emociones al sistema inmune, no hemos tocado para nada cómo afecta la microbiota. En tu libro, por ejemplo, que vuelvo a recomendar, tú incluso hablas de que la composición de las lágrimas cambia de un estado emocional a otro, que es algo que me llamó mucho la atención. Y me he quedado con un montón de cosas en el tintero de preguntarte. Entonces, ahora lo voy a dejar en manos de la audiencia de Emotion Me para que comparta este episodio, nos braseen diciendo que hay una segunda parte, porque creo que puede salir algo muy bonito. Y te quiero terminar diciendo si te gustaría dejar un mensaje, una idea a las personas y al público de Emotion Me, que estoy seguro de que les puedes aportar un montón. Pues yo diría que quizás la cosa más importante para estar sano y para tener esa recompensa es tener tener un propósito vital. Y si uno no sabe lo que pues es momento de buscarlo. Lo comparto 100% y es curioso porque no sois una persona al que ya da este mensaje, sino que ya son varias y de distintos ramas y a mí personalmente pues me da mucha fuerza que hagáis esto porque lo veo muy necesario. Me gustaría que dijeras a las personas, aparte de librerías, dónde te pueden encontrar, dónde pueden encontrar a Sari. Pues en el podcast, en Slow Medicine Revolution, en iVoox. Ahora realmente la plataforma ya se llama Slow Medicine Institute, que lo hemos cambiado hace muy poquito, pero el podcast se sigue llamando así. Y bueno, en mi Instagram pongo cosas, pero como tengo esta dicotomía con las redes sociales y tal, pues he empezado a escribir, tengo una newsletter en la página web que es de reasariarpone.com. Y en esa newsletter cuento cosas que no cuento en redes sociales. Es más personal. Pero claro, como pues ahí tengo, igual que en Instagram tengo pues no sé cuántos miles de seguidores, en la newsletter tengo mucho menos suscriptores y a lo mejor menos gente lo lee, pero ya digo que ahí cuento cosas que no cuento. Me decían, cuéntalo en el blog. No, digo, estos son cosas que puedo contar porque es un email y te lo escribo a ti, a quien lo recibes. Y cuento otras cosas pues más personales, más Sari, ¿no? Que no digo que la de Sari de Instagram, bueno, yo soy bastante yo, o sea, costaría tanto esfuerzo intentar ser otra cosa que no soy, que prefiero ser siempre yo, así no tengo que estar pendiente de cómo tenía que ser. Bueno, prefiero ser siempre la misma, ¿no? Pero es verdad que en redes sociales no puedes contar según qué cosas y en la newsletter sí. Sí, también no vamos a hablar de las censuras y de esas cosas que no se pueden contar por redes sociales, Sí. que la hemos vivido los dos. Así que ya os iréis haciendo una idea de todo esto y no os lo perdáis porque seguramente nos pueden aportar un montón. Desde aquí, una vez más, muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Chao, muchas gracias, ha sido un placer, Pedro, y espero que la gente me dice de los libros, es un lenguaje muy de calle. Bueno, pues al final a la hora de hablar también me sale, dirá, ay, muy mal hablada, no la traigas otra vez. En serio. Bueno, a veces me salen estas cosas, pero bueno. Bueno, pues entonces no me han escuchado a mí. Un besote y hasta la próxima. Chao.